volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, estamos otra vez en la segunda parte del programa Volver. Estábamos hablando del corpus, no sé si del corpus ya queda algo y también hemos dicho que para terminar pues íbamos a ver cómo los sellineros celebraban pues esos veranos, esos largos y calurosos veranos donde mucha gente se salía al fresco, salirse al fresco, como dicen eso, y donde los vecinos pues hacían sus tertulias y hacían sus fiestas y hacían pues un montón de cosas que ahora se echan de menos cuando se ha vivido, porque vemos que los tiempos han cambiado. A veces, bueno, pues la televisión acaba de llegar, en otras ocasiones ni siquiera en la época vuestra no había nada, y entonces pues era la única forma de poder celebrar esos veranos. Bueno, pues si queréis empezamos cómo se celebraban esos veranos y si queréis pues le atizamos también a los cines de verano y terminamos con las últimas verbenas, ¿no? Comentamos como quieras, si empezamos con los cines... Venga, pues como queráis. Pues nada, pues los cines de verano, que era una maravilla, porque entonces la gente no se iba a ninguna parte, porque no había tantos medios para poderse desplazar. Yo me acuerdo que llegaba al cine de verano, por ejemplo, en la Plaza de Toros, que fue mucho antes que el Levante. La Plaza de Toros, aquello era una maravilla. Aquello regaban toda la arena y ponían todas las sillas allí en el ruedo y la pantalla se veía maravillosamente. Y se estaba allí muy bien, en la Plaza de Toros. Luego vino el Levante, que yo recuerde, vino el Levante y claro, pues ahí primeramente lo hicieron de una forma, luego lo cambiaron de otra. Pues primeramente la pantalla estaba dando la espalda a lo que es el banco y luego hubo otra reforma donde la pantalla estaba en la pared de la casa del capitán Serena. Sí, pues ahí la vi yo, esa es la que yo vi. La otra no la vi. La otra no la vi. Sí. Luego recortaron el cine, porque ya toda la parte que era grandísimo. Era grandísimo y luego lo reformaron y entonces ya la pantalla la dieron a la pared de la casa de Joaquín Serena. Y ahí luego hubo reformas, porque ya en invierno ya lo cristalaron y aquello ya no era solamente para el cine, sino que estaba el restaurante encristalado y aquello era un restaurante en invierno muy bien, maravillosamente. Sí, hombre, eso me acuerdo yo, del Levante. Pero Rafael, pues era bastante grande. Rafael participaría también en transportar algunas sillas, que ya lo ha dicho él algunas veces, ¿eh? Yo estuve ahí. De forma que cuenta tú también algo del Levante. Sí, pues claro que tengo muchos recuerdos. Yo era un empleado de allí, no cobrábamos, pero entonces en las sillas las bajábamos. Lo que es el gallinero, por abajo está todo hueco. Lo que son los escalones del Levante, ahí metían mis sillas, las metíamos. Entonces, claro, habíamos 6 o 7 que no bajábamos en el cine, pero cuando venía, entonces teníamos que bajar silla. Todas las noches estábamos tranquilos. ¿Quién era vuestro jefe? Era Michelin era el que llevaba entonces el Teatro Victoria. Y el encargado era el que... Jesús Soler Cantini, Cantinilla. Jesús Soler. ¿Y cómo se llamaba el manco que estaba acá en el bar este de aquí de... En Negrete? En Negrete, que vivía en el Plantonal. Sí,
que el hombre estaba más, ese estaba de encargado de nosotros. Le faltaba una mano, creo que vendía cabiruta, vendía tabaco y hacía rifas. Y tengo un muy buen recuerdo de allí porque estuve muchos años allí. Y cuando empezaron a echar las películas aquellas de Cantinflas y todo aquello se ponía porque se agotaban las entradas. Era una maravilla entonces el cine en Levante, porque como no había otra cosa, pues claro, llegaba el verano y te echaban una película de estas, no como las de ahora, echaban algunas películas pues muy cómicas. Y entonces la gente, pues las películas cómicas pues les gustaba mucho, ¿sabes? Y se ponía el Levante, aquello era una maravilla. Había 2 pasillos, o 3, ¿no? Sí. Había 2 o 3 pasillos donde la gente pues se cambiaba a una parte o se cambiaba a otra, pero el cine en Levante era una maravilla. Y había reservados, entrando a mano derecha, pegado a la pared, que había allí un jardinillo, habían allí 5 o 6 mesas para ellos, para Pichirí, para la familia y todo eso, y allí les llevaban, no había nada que 4 o 5 mesas, pero esas eran reservadas para ellos. Estaban viendo el cine y les llevaban lo que pedían. Sí, y estaba la barra a 5 metros. A 5 metros. Exactamente. Y esa, sí. De forma que, y anteriormente al Levante, pues hablo de la Plaza de los Toros, yo me acuerdo por los años 40 y tantos en la Plaza de los Toros, de aquello, pues como no estaba el Levante, que era el único cine de verano, la Plaza de Toros, aquello era una caravana de personal, tanto a la entrada como a la salida. A ver, sí, era una maravilla. Yo me acuerdo de aquello, del cine aquel, porque vuelvo a repetir de que no había otra cosa. Y llegaba el verano y como la gente, como no había los medios de comunicación o de poderte desplazar a ninguna parte como ahora, pues llegaba el verano por la tarde o por la mañana. Pues llegaba un domingo y un sábado y te ibas al Molino Falcón. Claro. Y por la noche pues te ibas a la Plaza de los Toros. A la Plaza de los Toros, ¿no? En la Plaza de los Toros, porque no había otra cosa. En la Plaza de los Toros lo que pasaba es que muchísima gente, porque claro, abajo había sillas, pero a mucha gente le gustaba ponerse arriba en los escalones. Y entonces allí cenaban y se llevaban una sandía y se la comían allí, luego se quedaba todo aquello como se quedaba, pero bueno. Y allí también hicieron Pero tendría gente que limpiara, ¿no? Bueno, sí, ya, pero me refiero a que se cenaba allí, en los escalones, abajo en las sillas no. Me acuerdo perfectamente que nos bajábamos, mi madre nos bajaba allí lo más seguro lo que había y cenábamos. Pero yo ya me acuerdo después, cuando empezaron a llevar compañías de teatro, que yo allí vi una compañía muy importante. Pero en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, que se llamaba Los 7 Ases del Cante, que estaba Rafael Farina, Polina de Badajoz, el malagueño, la niña de la Puebla, Antonio Molina, iban 7. Madre mía. Si ves aquello, una corrida de toros. No había traído tanta gente. Sí. Y luego pues, vino Manolo Escobar que llenó la plaza, no sé si lo acordáis. Y Manolo Escobar. No, llenó la plaza. Yo era muy... Sí, es como tú has dicho, además de las sillas que estaban en el ruedo, había mucha gente que le gustaba de subirse a la grada porque les corría más el aire que abajo. Se veía mejor que las sillas. Y de que tenía una pantalla grandísima y de que llegaba la compañía, formaba un escenario y un tablado, un escenario, y allí había un tablado y allí pues estaban pues eso, todos los artistas que venían contratados. Tenían los mejores. Sí. Entonces, en aquella época pues lo mejor que había. En flamenco, en todo. Los 7 Ases del Cante. Y en el Levante. ¿Eso quién lo trajo? ¿Quién lo traía? ¿El ayuntamiento? Eso yo no sé ¿O eran particulares? El cine lo llevaba don Gonzalo de la farmacia. Don Gonzalo González Castro. El de la plaza. Sí. Pero eso era el cine. Ahora ya la compañía, ya eso ya no llego yo para saber quién la traía. Porque eso había una comisión que son los que se encargaban de traer el personal, tanto de flamenco como de baile, como de cualquier cosa, ¿sabes? Claro, porque eso en ese momento... Allí también se hizo boxeo,
hacían boxeo en vez en cuando, Boxeo. boxeo Lucha libre. y lucha libre. Lucha libre. Y también se hacía como circo, espectáculo de circo Sí, sí. con los cables y todo. Y bueno, aquello era una maravilla. Aquí se ha hecho de todo lo del mundo. De hecho, no había otra cosa. No había otra Claro, cosa. no había, Pero y se no, hacía había, aquí. y no había Aquí un vino- sitio donde poder hacerlo, claro. Aquí vino Sansón. Sansón vino. Sí. Y con el cuello arrastraba un camión que de aquí del pueblo que metieron, lo arrastraba. Cosas de esas, aquí han habido espectáculos muy bonitos. Sansón vino, que uno decía Sansón. Pero ese dónde estuvo, en la Plaza de Toros. Todo eso te hablo. Todo de eso la En Plaza de la, Toros. en la Plaza de los Toros. Sí. Sí. Y lucha libre, boxeo, muchos espectáculos allí. Arrastrando camiones. Sí, sí, le tiraba con una soga, se echaba al cuello y él para atrás y se llevaba el camión. Sí, Un camión de grande aquí que había. se juntaba todo. Entre el pueblo era más pequeño, no había medios para poderse desplazar nada. a ninguna parte. Pues el pueblo se volcaba en cualquier espectáculo, cualquier cosa, una película que merecía la pena, pues el pueblo se volcaba y la plaza se llenaba. Hoy en día haces eso y a lo mejor van 4 gatos y el resto pues se van, pues eso, unos a la playa y cada uno pues donde puede o quiere. Por eso yo siempre he dicho que los pueblos más pequeños hay más animación, se llevan mucho mejor, porque la mitad son familias, ¿sabes? Que es lo que antiguamente pasaba aquí en Ellín. Antiguamente aquí en Ellín, sí. Antiguamente aquí en Ellín, pues el pueblo era más pequeño y ahí se juntaba todo, entre que no tenían medios para irse a ninguna parte. Y luego, pues eso, cualquier espectáculo que había, pues rápidamente lo sabía todo el pueblo. Y llegaba ese momento y claro, por la plaza de toros, pues se llenaba. Se llenaba. Y luego, pues eso, volvemos otra vez. Estaba también el del Olimpia. El Olimpia también estuvo, pero ya no tuvo tanto éxito como la Plaza de los Toros. Porque claro, la Plaza de los Toros es que tenía una capacidad tremenda entre el ruedo y las gradas, pues la gente se subía a la grada. Es lo que Rafael ha Sí, dicho. eso es Hay como cuando les dio por traer en el verano que sea Camela, que sea esto, Sí, lo eso otro, ya fue de- Medina Zahara Sí, y eso tal. ya fue de- Y entonces Sí. en la plaza... No, claro, eso es bastante. Sí. Yo estoy hablando de la época moderna. Yo los he visto Sí, todos. vosotros estáis hablando de los años 40 y 50. Claro. Claro, claro. Es que- En el 45 o para adelante. Claro. Es que en aquella época, pues a razón de lo que había, luego pues salieron ya otros tipos de cante o compañías, o en fin. En fin, iban cambiando. Iban cambiando, Y que conforme la vida iba cambiando, pues Iba evolucionando. iba evolucionando. Entonces gustaba mucho el cante. en artistas. Y gusta lo que Sí, pasa es sí. que Sí, tú sí. ahora en el Victoria harás una función de cante flamenco y se llena. Porque cuando han ido esta de la hija de Pedro el Pintor, todas las de aquí de allí, han traído compañía. Rosalé, Rosalé. Sí, Rosalé. Que el director de la televisión lo sabe, que ha grabado allí. Y eso es un llenazo, eso cante flamenco. Ahora que me entra no me la quitan. Yo la fui a uno, esa está para mí. Esa, Estuvimos a punto de formar nosotros, de hacer nosotros. Lo que pasa es que luego... eso va muy bien ahora. Sí, pero es que luego los gastos, Ya, pero- empezamos a ver los gastos y empezamos a ver tal y nos dijo Roche, madre mía, ¿Dónde os vais a meter? ¿dónde os vais a meter? Y ya Como nos funciona bien, enfriamos un hacen poco. cosas que se llenan. Ujú. Sí, sí, eso es arriesgarte y decir, bueno, tira, vamos a pegar un golpe. A tirar para adelante a ver hasta dónde A ver llegamos. hasta dónde llegamos, claro. Exactamente, sí. Y algo habrá que hacer, alguna cosa de esta habrá que hacer. Y las películas. Es arriesgarse y para adelante. Sí. Puedes hacer una compañía tú, allí, Una co- a beneficio del Cristo. Claro, para sacar para adelante lo de la hermandad. Luego llegaba el Tenga invierno. gente buena, gente que cante.
Luego llegaba el invierno y estaba pues en el Vitoria y el Español. En el Español venían unas compañías maravillosas, igual que al Vitoria, ¿sabes? Pero el Español es que ya no era cine, era un teatro. Era un teatro, porque el español, aunque haya gente que dice que no hablamos de español, pues sí hablamos del español porque lo hemos vivido y hemos ido muchísimas veces al cine, pero muchas. Y muy buenas compañías que traían. Y traían compañías y se llenaba el español. Ahí vino a cantar. El patio butaca y entre suelos se llenaba todo y las plateas. Ahí vino a cantar Juanita Reina. Al español. Angelillo. Espera, español. Español. Venga, sí. Yo me acuerdo de Juanita Reina, de Angelillo, que trajo una compañía también él, que todo a tope. Y algunos más. Pero claro, de los famosos. Sí. Molina me parece que no llegó a cantar allí. Ya cantó en Vitoria. Sí, sí. Victoria. Rafael Farina. ¿Aquí al español? Sí. En español no me acuerdo. En invierno, es que claro, en el verano iban al cine de verano y en invierno pues iban al cine de invierno, como es natural. Y ahí venían muchísimos, pues los artistas que corrían en aquella época son los que venían, los contrataban y pasaban por el español. Y el Vitoria, los dos. Yo lo que recuerdo es que en el Levante algún guateque de estos que se organizaban, de jóvenes de Yeye, de la época de los Beatles y todo el rollo ese y tal. Y los bailes. Que entonces salieron tanto los grupos estos y tal. Algunos de ellos me acuerdo yo, a malas penas me acuerdo yo. Los bailes de feria se llegaron a hacer allí. En el Levante. En el Levante, con una orquesta que venía, como yo estaba empleado allí, venía una orquestaza y aquello se ponía, madre mía, pues se ponía aquello. Ya ves tú, para la feria. Y tú organizas ahora una elección y tal y cual, pones baile y pones de todo y a los 2 minutos se va la gente. Yo no lo entiendo. Pero Sí. una orquesta que traían, preciosa. Ahora. Es que volvemos a lo mismo. No había medios para desplazarse e irse a ninguna parte. Y en aquella época, pues cualquier cosa que venía que llamaba la atención y que merecía la pena, pues iban a verla, tanto al cine de verano como en el invierno, cada uno en su época. Claro. ¿Sabes? De forma que, pero aquí pasaron los mejores, los mismos que los toreros, pasaron por aquí antiguamente, los mejores toreros que ven en España, lo mismo pasaban los artistas. Claro, los artistas de teatro con el esparto y todo. Se llenaba, siempre igual. Se llenaba todo. No, y antes había empresarios que traían los... Yo me acuerdo, mi pobre padre, pues de antes de la guerra, pues venían pues, los mejores artistas. Él tenía, Juanito Belmonte, tenía mi padre un cuadro, porque era muy aficionado a los toros, y él tenía allí un cuadro en mi casa que desapareció, lo he explicado alguna vez por el motivo que fue, y había una afición entonces a los toros aquí en Ellín, porque venían los mejores toreros y los mejores toros que había. Al español me acuerdo de otro, de Pepe Blanco y Carmen Moré, en el español. Es que me voy recordando, porque yo es que de siempre he ido a todas las compañías. Eso me ha gustado con delirio. Pepe Blanco y Carmen Moré. Pero eso fue en película. No, bueno. En persona en el español. Bueno. Cuando vino Angelito. Sí, pues es que en película también le echaron. Claro, en película hemos visto Pepe Blanco y Carmen Moré, Sí, en que película. decía Pepe Blanco, que además era taxista, y le decía, no querías turismo, toma turismo. Sí. Pues esa misma parodia la hacían. Sí, eso fue en película. No querías turismo, toma turismo. Pepe Blanco. Sí. Ya, pues. Bueno, pues los cines ya más o menos y vamos a terminar con una de las verbenas. Yo creo que, vamos, no sé los minutos que nos quedarán, pero vamos a terminar con una de las verbenas también que no podíamos terminar sin decirla. Lógicamente también está la del Pino, está la del Calvario. Que había muchísimas. Pero tenemos la de San Roque. San Roque, pues desde el siglo XVIII que se hizo la ermita, fundamentalmente para luchar contra las plagas, la peste, fundamentalmente,
Bueno, pues siempre la procesión de San Roque y la festividad de San Roque fue muy celebrada aquí en allí. Y entonces en su honor se celebraban las fiestas, se celebraban las verbenas y se celebraban, bueno... La verbena de San Roque era, no por desmerecer las demás, pero la de San Roque era una de las mejores verbenas que había. Era una, en la el de, pueblo. la de San Antonio en su época también Que fue también gorda. fue buena, esa fue buena. Y- Que en realidad las verbenas, volvemos a lo mismo. Como la gente no se iba porque no había medios, Claro. entonces llegaba por ejemplo, hoy San Juan, pues tenía la verbena de San Juan. De San Juan, claro. Y así son todas. Llegaba la de San Antonio, pues se llenaba la calle de San Antonio con 2 orquestas, pues imagínate que se metía todo el pueblo allí bailando. Pero a mí lo que me llamó la atención fueron las fallas en San Roque. Ah, bueno, aquello pues La sí. falla era... Yo era pequeño y aquello, pues, la verdad es que me Yo las vi. me iluminó aquello, ¿no? Tú sabes quién las hizo, ¿no? Tú lo has comentado alguna vez. Y Bueno, es que yo no me acuerdo que. Ahí quién las hizo. estuvieron Antón del Oro, estuvo Luis Braguilla, me parece, también Es metido. posible, era el inventor de Estuvo siempre. Paquito Gor. Sí, yo vivía en la calle Nueva. Creo que también estuvo Paquito Gor ahí metido. Sí, estaría, sí. Cañamón, el de allí de. Sí, los de 4 San Roque. vecinos que se En animaron. fin, Ahí había toda mucho. esta gente estuvo. Bambulle y lo de la tejera y todo eso había mucho. Bueno, entonces allí habían, pero vamos, los que llevaban todo el Sí. a mí me dijeron que eran Paquito Gor, Antón del Oro, Luis que también estaba metido por ahí, y Cañamón. Sí. Esos eran los principales. Y luego, pues gente que, claro, lógicamente apoyaban ahí, que eran los que tenían la idea. Ya. Y hubieron muchas sí, fallas de estas, ¿no? En las fallas. Una que hemos comentado mucho es la de Don Justo. Ah, ¿no? Don Por Justo ejemplo. Millán. Exactamente. Eso que ya había muchísimos comentarios que ya lo hemos dicho, que algunas veces pues pondré allí que según contaban, decía don Justo Millán, que de que vinieran las aguas por el canal, que lo sacaran de la tumba y que lo metieran en el canal. Porque él creía que las aguas por el canal no vendrían jamás, ¿sabes? Exactamente. En la vida. De forma que las aguas han venido, pero creo yo que no lo sacarían para meterlo. Otra crítica que fue la cola del petróleo. También esa fue buena. Y otro un tren que hicieron. Pero la de la cola del petróleo, explicar por qué, porque hay mucha gente que no lo Hombre, sabe. es La muy gente fácil. joven no lo sabe. Eh, Lo que es la cola del petróleo. Yo la sí la cola del viví. petróleo Yo fue- sí la vivió la cola del Claro. petróleo. Porque antes con qué te calentabas. Cuando Antes del petróleo, ¿con qué te calentabas? con leña. Con leña, claro. Claro. Entonces, el traer aquí el petróleo, Sí, eso fue. Pues eso lo sabe mucha gente, no sabemos todo. Cuando Piliso fue el primero que vino, ahí en... Bueno, Piliso estaba de empleado. Estaba de empleado. Eso lo abrió Jesús Sí. Michelin. Michelin, Jesús Soler. Sí, es que llevaba la gasolinera también. Exactamente. Allí en la calle Mariano Tomás, Sí. más arriba de donde estaba el cuartel antiguamente. Exactamente. Allí tenía un cocherón Enfrente grande. de los Amaros. Eso es. Del taller de los Ahí Amaros. está, en un Y al lado de la serrería de Alcantú. Ahí, Claro, ahí. ahí estuvo Piliso, que era Jesús lo tenía de empleado y estaba allí vendiendo el petróleo. Ah. Como entonces escaseaba mucho y todo el mundo en aquella época pues compraba hornillos de aquellos que Es que había. entonces empezaron, tú lo has dicho, Los empezaron hornillos. los hornillos aquellos. Claro, Que claro. eso tenía una capa de tela de esas Sí. que absorbía el Es petróleo. como una mecha, era una mecha. Y eso Tenía le un- cascaba y hacía una marea eso. Mira lo Madre que mía. se llama. Madre mía. Mi madre guisaba con leña. Sí. Bueno, pero aquello Se puso de moda. se puso aquello de moda porque, claro, en muchas casas pues no tenía la facilidad de la leña y luego pues el petróleo era más rápido. Lo único que si no ardía bien, pues había una peste a petróleo tremendo. Mamá. Te comía una comida de petróleo y echaba un gusto que no. Pero Mi madre compró uno por los retiros. Los pollos ya no caían igual. No. Ya no estaban igual. y cuando escaseaba un poco el petróleo, igual que la gasolina, pues se formaba unas colas, a ver, se acababa el petróleo, pues la gente se quedaba ya. Y abajo, arriba. La gente ya se quedaba como si le faltara la vida en aquella época. Pues había gente que llevaba garrafas
otros llevaban, cada uno pues iba a por el petróleo. A lo que llevaba, claro. Es que no puede- existía el plástico. Como ahora esa garrafa, todo no existía. Pues llevaban Era todo garrafas de de cristal. vidrio y Sí, de sí, cristal. sí, sí, sí. Era todo de cristal. De cristal. Yo te hubiera enseñado, lo que pasa es que se la di a mi hijo, te hubiera enseñado una estufa que funcionaba con el petróleo. Con petróleo, claro. Oye. Pero que la estufa aquella pues tenía usía, ¿sabes? Sí. Había veces que había que apagarla porque había un tufo a petróleo tremendo. Eso era- Y tiene una ruleta con un engranaje que cuando veías que la mecha se quedaba demasiado baja, pues le dabas un poquitín, subía la mecha y como la mecha esa estaba empapada de petróleo, Sí, pero los niños aquellos tiraron un tiempo, Tiraron un tiempo. claro, sí. Se metía la comida. Solucionaron. No es igual hacer un arroz con leña El puchero no se que metía por... hacerlo... ¿Qué va? Éramos delicados, pero no podíamos con esa comida. Con esa Y comida. allí teníamos... La leña. La leña y el humero. Y el número, y ¿Y para dónde adelante. estará allí en la casa esa? No había otra cosa. Bueno, pues entonces, esa es la cola. Luego ahora el tanque tirado por 2 tortugas. Eso también. Eso el fue, tanque tirado por 2 sí, tortugas. fue una crítica que hubo, una cosa que, en fin, de las tantas cosas que inventaban de hacer, pues una de ellas fue eso. Sí, pero sabéis por qué era, ¿no? No, el Utu hay que lo Era porque llegaba, era porque se Llegaba pegó tarde, fuego, siempre al se fuego. pegó fuego a un sitio, no sé qué rollo, y el tanque llegaron aquello tarde, era más viejo. y aquello había ardido y tal, y entonces dice, bueno, pues la crítica a eso va a ser que el tanque va a ser tirado tanque con 2 por 2 tortugas, claro. Dice, se realizó en 1961. Fue una crítica al tanque del agua. Representó el viejo tanque del ayuntamiento tirado por 2 tortugas y llevado por la brigadilla. Su lema era: me apago cuando no queda más que arder. y jubilado 80 años. Dice, era una crítica porque el tanque era muy lento y cuando había un incendio y se tenía que repostar prácticamente había ardido todo. Dice, cuando había un incendio aparecía el tanque y la brigadilla tocaba la campana. Aparece el tanque a un lado, la brigadilla en el centro y la estructura de una casa completamente quemada al otro. En ese momento la brigadilla del ayuntamiento estaba compuesta por Arcas, Alonso, el Nane y el Nane y el Calvaria. Y el Calvaria. El Calvaria. O sea, eran toda una institución. De la brigadilla una institución. Arcas, Alonso, el Nane y el Calvaria. Y el, Calvaria, ese era hermano de mi madre. pues todo, o sea que fíjate cómo era, y entonces pues una crítica a ella. Pues que los de las brigadillas eran los bomberos. Claro. Pues no había más. No había más, claro. Aquello no. Los Es que el 5 o 6 ayuntamiento era el ayuntamiento de la posguerra. Los 5. Un ayuntamiento pues un poco precario, la verdad. Aquello pedaba las campanas, bum, bum, y aquello te metía un miedo. Y la avioneta con el dios Neptuno. Otra. ¿Eso qué? Esa fue allí arriba la avioneta que se estrelló en la cueva. la cueva, El entre el Calvario. matadero, ¿Pero por qué fue eso? pues porque iba sulfatando. Iba una plaga que había de oliva, Sí, de estaba olivo, sulfatando la olivera. de olivo y tal, y entonces pues para quitar la plaga y para que hubiera una buena producción, Y allí se potró. pues la avioneta circulaba por todos sitios y tal, Cortó la calle. que ponía todo, por lo visto lo ponía todo verde, todo de una manera que era hasta la casa y todo. Subimos Yo creo que aquello nosotros a verla. que era tremendo. Es que se quedó atravesar la calle. Y un día, La cola en el matadero y la parte de delante de la avioneta en la casa de enfrente. Claro. Se quedó totalmente. en el matadero, fue en el matadero. Sí, sí, Y entonces se representaba, me acuerdo yo, la avioneta allí, el ala por un lado, el monte del Calvario por ahí. Las cosas que han pasado. Claro, Era una cosas. avioneta que venía a sur fatal. No sé qué le pasaría al piloto. Pues allí que se metió. Que allí pues se quedó atravesar la calle.
¿sabes? Y se quedó la cola en el matadero Sí. y la parte de delante en la casa de frente, que hundió el alero y todo. Sí. Sí. No. Hubo muertos. No. Aquello fue más el ambiente y la crítica que hubo que lo que pasó. No llegó a matarse. Pero no llegó a matarse. Bueno, y Pasó como a Cantinflas, cayó a poco. otro que tengo recuerdo, porque ese lo vi yo, vamos, estaba al lado. El tren. El tren, yo me acuerdo de ver el tren. El tren era con los vagones aquellos antiguos. Claro, de madera. Y los sellineros, cuando fracasó el Esparto y todo eso, con las maletas para irse por ahí a Francia, para irse a Alemania. Ya fue por los años 60. Exacto, Holanda. Esa se realizó en el 64. Los 64. Sí. A partir de los 60 es cuando ya la gente empezó a emigrar, porque aquí el Esparto Sí. ya no Sí, funcionaba. los años de la decadencia del Esparto coincidiendo con los años de la migración a otras regiones y al extranjero, en busca de mejorar las condiciones económicas. Sirvió para criticar el episodio histórico. Se representó un vagón de tren con dos escenas muy típicas de ese periodo. Por una parte, hombres y niños que embarcaban vestidos muy mal, con pantalones y camisas rotas, muy desaliñados y equipados con sacos y espuertas de esparto. Maletas de Se madera. iban en busca de la aventura de la migración para ganar un poco de dinero. Unos se iban a la vendimia, a Francia, y otros para buscar trabajo permanente. Por otra parte, se representó la otra cara de la moneda, es decir, una vez que habían conseguido dinero, regresaban bien vestidos, con buenas maletas, con transistores, cámaras fotográficas y con dinero fruto del progreso que habían tenido. Sí. Es decir, era una crítica, pues sabes tú que siempre La emigración. cuando llegaba agosto y llegaba julio y agosto, había en Ellín esas Eran- que vienen los franceses, que vienen los y holandeses, dinero. y entonces te traían cosas y nos quedábamos alucinados, transistores, esto, lo otro, que no y había tal. aquí. Sí. Y me acuerdo en la escuela, cuando íbamos a la escuela, tanto al Rosario como a Martínez Parra y todo eso, traían las cristalinas, que entonces nosotros, las bolas cristalinas, que entonces aquí no las conocíamos. Muchachos, salió un euro. cuando vimos con las bolas cristalinas, eso era otro mundo. Eso para nosotros era otro mundo. Luego ya Nosotros se teníamos empezaron de- las bolas de barro y entonces barro. venían estos, los franceses y tal, haciéndose los chulicos y tal, y te pegaban un chinazo Claro, que yo- con una cristalina y partían la de barro. Y venían haciéndose los machotes. Las cristalinas Haciéndose los de- machotes. Es que había también bolas que eran de cojinetes de camión. Sí, Sí, de hierro, pero sí, yo- pero eso es alguno No que le dijo, damos. ahora vosotros con la cristalina, para nosotros la bola, los cojinetes. sí, las hubo, pero no le dejábamos jugar con Para ella. que no, Nos rompía las de para que no barro. rompiera la de barro. Con ese no queríamos Para jugar, que con el no que se rompiera la conseguía. de barro. Eran de cojines. Es verdad. Yo me acuerdo Es que cierto. sí, de los Y ahora van a cojinetes, venir estos de chulo. de los cojinetes que llevaba el diferencial de los camiones, porque había bolas más Es verdad, pequeñas, es verdad. según el retén de cómo era. Pero había camiones que en las manguetas del diferencial pues llevaban unos cojinetes grandes. Y claro, pues las bolas eran grandes. Y era muy parecida a la bola de jugar Claro. de la cristalina y la borra de barro Allí y en todo la eso. calle Moya A la y en la pequeña calle de Ancha, hierro pues le- hemos hecho un poco hueco Sí, allí sí, para jugar. sí. Y pocas bolas que me han roto de barro. Tenían los sinvergüenza La estos. tomamos calamburo. Pero ahora que aquella bola, pues le dabas con el dedo y te hacías daño. ¿Sabes? Porque había que echarle para que la bola rolara, había que pegarle fuerte con el dedo. y no- Eso fue para eso, porque Sí. como vinieron estos haciéndose los chulicos Sí. y los estos, entonces, ahora verás, ahora vamos a sacar nosotros las de hierro Y de los cojinetes. Tuvimos una época que con los cojinetes íbamos a los talleres y nos los regalaban. Y nos regalaban 4 cojinetes y con una tabla hacíamos patines. ¿Y sabes dónde nos bajábamos? Nos bajábamos la cuesta Quitranal, que baja a Vitoria. Esa es siempre la primera cuesta que se aquitranó en allí. Por eso se llama la cuesta Alquitrán. Ahí nos bajábamos con los carros. Y luego, por último, la fábrica de mazos. Un de la fábrica Sí. de mazos.
una Bueno, la fábrica de mazos fue también una de las cosas, bueno, que solucionaron la papeleta en España, en Allí. Luego ya vinieron las máquinas. Entonces las máquinas, aquellos te quitaron ya alguna mano de obra, porque quieras que no, pues a lo mejor con 2 tíos, uno que metía el esparto y el otro que empacaba, pues con 2 o 3 personas, pues picaban el esparto. Esta fue Y sin embargo, los vasos, pues necesitamos un chorro en cada igual banda. había, pues, digo, 15 6 o 7 vasos en cada Ya, o banda. más. Esta fue realizada por Jesús Contreras. No sé si Sí, por Contreras y... con el apoyo de todos los vecinos. Sí, claro. la patente la sacó Contreras. Pero luego no me acuerdo ahora mismo, en Albacete fue el que compró la patente y Masán, o algo así parecido. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo era. Y ese ya hizo varias máquinas y claro, al hacer varias máquinas pues se puso las botas. Bueno, pues nada, Hasta que terminó el esparto. con esto pues nos vamos a despedir ya porque se nos agota el tiempo y ya pues hasta la temporada que viene que amenazamos con volver. Así Sí, que eso esperamos. descansar bien este verano Eso esperamos. y tomar energía. Hay que tomar Claro, energía. tomaremos. Por más que, gracias por escucharnos y aguantarnos aquí delante de la cámara. Todos los fans que nos preguntan, a mí no me molesta, que nos siguen, pues entonces ya saben que estamos de vacaciones. Que me Claro. preguntan, pues se da igual. Pues Claro, nada, claro, pues claro. estamos de vacaciones. Muy y- agradecida. Hombre, pasar. tenemos unos fans que nos siguen. No se dice fan. a pasar. O seguidores o tele. Antonio el cámara se ríe. Bueno, A pasar un buen la verano. audiencia que tenemos. Exactamente. Que pasen ustedes un buen verano y bueno, pues nos veremos. Si Dios quiere y no pasa nada, en la feria nos veremos. Exactamente. O a pasar feria. Ale. Depende. A bañarse Hasta siempre. y gastar poco. Exactamente. A un dulce recuerdo que lloro otra vez.